Entre líneas y decíamos que nos íbamos a meter a analizar una parte, sobre todo la política ahora en este momento, de lo que dejó el discurso y la presentación del presidente Javier Milei en el Congreso y la lectura que se hizo hacia adentro de Córdoba, ¿no? ¿Qué dejó para la provincia? Así es. A priori, poco y nada, me parece, ¿no? Sí. Es más, si uno empieza a analizar por sectores, ¿qué se esperaba para el campo, por ejemplo? Importante para Córdoba, para la industria, obra pública. Obra pública, que insiste con ese discurso tan de rechazo, ¿no? Tan refractario a la realización de la obra pública, algo que realmente contrasta de manera directa con lo que el oficialismo provincial viene haciendo desde hace más de 2 décadas, ¿no? Sí, el tema es que no hay obra pública, no hay de la otra para mantener la infraestructura nacional. ¿Qué pasa con las rutas, con todas las cuestiones que se están deteriorando durante este último tiempo y que en muchos casos no reciben ni siquiera mantenimiento? Así es. Bueno, está el diputado nacional Carlos Gutiérrez ya en comunicación con nosotros. Lo saludamos. Carlos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo está Gonzalo? ¿Cómo estás, Marco? Gusto. Muy bien, gracias. Bueno, la primera general, ¿qué le dejó el discurso de Milei en el Congreso? Y me dejó, digamos, obviando las lógicas y naturales defensas de la gestión que el presidente hace, como otros presidentes, lo hace tal vez con algunos énfasis realmente muy particulares, ¿no? en su forma de expresión. Me parece que en la introducción ustedes decían algo muy concreto, no solamente pensando en Córdoba, pensando en el país productivo en general, se halle donde se hallare. Es decir, el presidente no huye de estos temas, ¿no? Pareciera que le molesta hablar de todo lo que de alguna u otra manera entorpece el desarrollo económico, que sustenta en definitiva esos macronúmeros de los que él es tan celoso y ha obtenido indudablemente algunos resultados, pero que no se van a sostener en el tiempo, porque que yo sepa, la política financiera es posterior, es ex post a lo que es una verdadera política de desarrollo. Ustedes hablaban de que el presidente tiene ese enfoque tan particular de la obra pública, ¿no? Es decir, como si quienes no pensamos como él fuéramos unos especies de ultra keynesianos que vemos en el Estado la única manera, y con todas sus consecuencias, la única manera de poner una palanca de desarrollo a la economía. Sí, es una lectura más benévola, ¿no? Porque además dice que es foco de corrupción, digamos, bueno, no le ve ningún aspecto positivo, ¿no? Claro, no le ve ningún aspecto positivo, pero es como si yo dijera que el sistema financiero que él tanto defiende, hay que echarlo junto con el agua sucia, con el bebé con el agua sucia, porque también tiene casos de corrupción, aún con marcos referenciales jurídicos que después permiten un manejo que no hace otra cosa que exaccionar recursos de otros sectores. No es así, es decir, el sistema capitalista es como es, y quienes sostenemos, o si se sostiene, que lo que hay que hacer es introducir otros tipos de racionalidad y demás en ese sistema, bueno, hay que aceptar entonces de que la obra pública no puede ser dejada a un lado por el hecho de que haya habido casos de corrupción. La obra pública no es importante solamente por los puestos de trabajo que genera en sí misma, es importante por lo que significa como multiplicador de desarrollo para otros sectores. Supongamos las rutas que ahora, con esta negativa cerril del presidente a sostenerlas, iba a ser dentro de un año. Dentro de 2 años las rutas nacionales, cuando todos transitamos por ellas y sabemos que ya son un desastre. Si a eso se suma un año más de deterioro sin las correspondientes soluciones, digamos, en materia de conservación, no vamos a tener por dónde sacar la producción. Entonces, ahí viene el tema. La infraestructura
no se desarrolla por un concepto que empiece y termine en la obra pública. Es decir, la infraestructura se desarrolla, sobre todo la ligada íntimamente a la producción, con una concepción de que eso va más allá de la planificación natural que un empresario, por grande que sea, siempre va a tener un límite en su planificación que va a tener como variable fundamental su ecuación de beneficio. El Estado se entiende que tiene que tener una cabeza más abierta, una ecuación más abierta, para precisamente estar previendo que lo que no puede hacer, por esta definición que digo yo, es difícilmente que un empresario, sobre todo los grandes, hagan beneficencia, sería el colmo de la ingenuidad. Bueno, pues entonces lo tiene que hacer el Estado, es decir, planificar cómo las grandes economías, a ver, Estados Unidos ha dejado de ser liberal en la década del 20, del 30, del 40 incluso, donde desarrolló toda esa red de autopistas, de infraestructura, etcétera, etcétera, acorde al desarrollo de su producción. Bueno, no, efectivamente, evidentemente no. Y si vamos al otro extremo, China ha desarrollado las grandes presas para generar energía y demás, con un concepto que en el fondo es similar, es decir, hay alguien que tiene que pensar en las consecuencias positivas de la obra pública. Bueno, el presidente no solamente nos dice nada. Vayamos a otro ejemplo, al ejemplo de que a él las provincias, los municipios, mucho menos todavía, por un orden decreciente, no le interesan. Entonces, él dice, bueno, las vamos a dejar casi en libertad las provincias para que decidan y le respondan a ver si quieren o no quieren a sus representados, es decir, a nuestros comprovincianos en Córdoba, en La Rioja, donde sea, qué sistema impositivo quieren. ¿Pero qué es esto? Volver a antes del Pacto de San José de Flores. Es decir, es dejar, aún se lea con buena voluntad esto de que te dejo hacer lo que quieres. Somos una nación, sí, claro. Una nación sobre la que no vale la pena volver a discutir lo que costó tanta sangre, tantas décadas y siglos de discusión. ¿Qué es volver a la discusión Carlos, esa? Más allá de la organización como nación, ha habido algunos episodios, ¿no?, que algunos analistas han advertido como una deriva de corte autoritario en el gobierno, ¿no? El presidente pidiéndole la renuncia a un gobernador y diciendo déjenos intervenir a nosotros, su principal asesor encarando y patoteando a un diputado de la Nación. ¿Cómo está viendo estos episodios? ¿Son preocupantes? ¿Son secundarios? Son muy preocupantes. Y voy a decir por qué es preocupante. Por más que en definitiva después vengan las encuestas a decir que de todos modos esto lo afectó al presidente en un punto, en 2 puntos, y no varió, porque, a ver, ¿quién de nosotros, quién del común, de quienes nos escuchan, sabe lo que es el proceso de la construcción del sistema, de un sistema paralelo al oficial mundial, en términos financieros, como son las criptomonedas y tantos otros? Bueno, puede ser todo eso. Yo lo único que digo es lo siguiente, y atenti con esto. Cada milímetro que nosotros descendemos en calidad institucional son varios metros de ventaja que le damos a un caprichoso del signo que sea, porque con el que tenemos hoy a lo mejor muchos estamos de acuerdo o están de acuerdo. No es mi caso, pero muchos pueden estar de acuerdo. Ahora, no sabemos después con el otro que venga si vamos a estar tan de acuerdo o no. La institucionalidad lo que hace es precisamente preservar a los caprichos individuales, a los tiranosuelos del tipo que sean, de sus pretensiones de pasar por encima, digamos, de la institucionalidad, vuelvo a decir, argentina. Eso es lo que preserva, no es una cuestión formal, de defender la institucionalidad como si una especie de refugio que la supuesta casta busca. No. La institucionalidad es tener menos justicia, quedar al arbitrio de como ha ocurrido hace muy pocas horas, con un misionero que se lo ha linchado literalmente. Bueno, es eso, y en materia de seguridad que cada uno salga y se arme
para defender sus bienes, etcétera. Es perder el sistema. Ahora, cuando se atenta contra el sistema con el discurso violento permanentemente, cuando en vez de esgrimir razones se ataca bajo el principio, digamos, de ir hacia el hombre, ad hominem, digamos, y no por lo que piense, tal o cual. A ver, convencer a alguien que que Facundo Manes es kirchnerista, pero por favor, ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa? Entonces digo, estos absurdos no son tan absurdos cuando uno los ve en un marco de una convicción falsa para mí, porque los que hoy la ejercen van a pedir por favor institucionalidad el día que se les queme el rancho. Carlos, entonces digo, sí. No, le quería preguntar una concreta porque uno de los anuncios que hizo el presidente, incluso horas antes de ir al Congreso, fue que estaba preparando un envío justamente a las cámaras respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve esto? ¿Cree que lo van a acompañar casi que a libro cerrado o no tanto? Bueno, pero ahí hay un ejemplo concreto, como vos pedís, digamos, un ejemplo concreto de cómo, por un lado, yo voy contra el Congreso, con todo tipo de violencia, contra diputados en particular, contra la casta, etcétera. Y después voy y les pido a los mismos que insulto que me aprueben un convenio con el Fondo Monetario. Es un tanto, diría yo, hasta infantil ese planteo. Entonces digo, un acuerdo con el Fondo Monetario, de los tantos que Argentina ha enfrentado, bueno, lo primero que tiene que tener el Congreso es cuál es ese acuerdo y para qué va a servir. Yo entiendo que las resistencias, más allá cuando se filtran tantos niveles de información, el problema del Fondo Monetario no es otorgar 10.000, 15.000 millones de dólares más a Argentina, el problema es para qué se va a usar. Porque si se va a usar de nuevo para el famoso carry trade, para sostener un edificio financiero que no hace otra cosa que prolongar lo que Cavallo, ustedes lo citaban, dice, respecto de los problemas que se pueden venir frente a mantener un régimen cambiario como el que tenemos y demás, bueno, entonces allí me parece que es importante saber de qué se trata el convenio. Y lo analizaremos y si el convenio beneficia a Argentina en un marco determinado, lo apoyaremos. Lo que el presidente tiene que entender que una sociedad que está crispada, porque él bajó la inflación, sí, es cierto. Ahora, pregúntele a 8 de cada 10 argentinos si le alcanza la plata para llegar a la inflación, aún a esa inflación reducida. Y no, porque los sueldos suben menos que la inflación, Carlos. Bueno, entonces no queremos obra pública, no queremos desfinanciar a las provincias, les exigimos a las provincias que saquen un horrible impuesto como es el de ingresos brutos, pero no le planteamos, ni siquiera le admitimos la discusión como nosotros estamos planteando de una nueva matriz tributaria para ver cómo reemplazamos eso por un IVA provincial, para meter dentro del IVA la realidad de los municipios, etc. No, bueno, nada. Bueno, entonces así no se puede. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Al contrario, les mando un abrazo. Gracias. El diputado Carlos Gutiérrez, del PJ Cordobés, ¿no? Así es. En el que integra Encuentro Federal, bueno, planteando la postura con respecto a lo que el presidente Javier Milei dijo en el discurso de apertura, sobre todo con esta concepción en el que tienen puntos tan en desacuerdo, ¿no? Tan encontrados el gobierno de la provincia, el oficialismo provincial, con respecto a la concepción que tiene Javier Milei de la obra pública, ¿no? Milei defenestra como método, como en su posibilidad de existencia, no quiere saber nada con la obra pública. Parecen algunos capítulos en los que el gobierno de la provincia intenta contrastar con la nación claramente, ¿no?